¿Cuántos están deseosos de escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos de verdad dicen, híjole, yo necesito algo, necesito salir con algo en esta mañana? Y yo sé que Dios ha puesto una palabra muy, muy, muy especial y directa para nosotros, una palabra rema. Entonces, ahí donde están, vamos a citar la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, verso 41 en adelante. He titulado este mensaje Buscando Mayordomo. Cuando estés ahí, un fuerte amén. Ya llegué, gloria a Dios. Espérenme tantito, todavía no conozco la Biblia, estoy aprendiendo. Igual en la pantalla van a tener la escritura. La palabra de Dios se lee así. Dice, entonces Pedro, en el verso 41, le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Di conmigo, mayordomo fiel. ¿Quién es? ¿Quién es ese? Y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabrá, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Amén. ¿Por qué no volteas al que está al lado de ti? ¿Somos mayordomos? Le dices, ¿somos mayordomos? ¿Será que somos mayordomos? Y puedes tomar tu lugar. ¿Será que somos mayordomos? ¿Quién es el mayordomo? Antes de hablar sobre el mayordomo, quiero darte una explicación de qué es mayordomía, porque muchas veces se escucha aquí en el púlpito, ¿qué es mayordomía? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacan eso? ¿Cuál es su origen? Pero primero quiero darte un ejemplo secular, un ejemplo cotidiano para que sepas a qué se refiere la mayordomía, ¿no? Después vamos a entrar con lo significado etimológico, que es el origen de la palabra, y algunas otras cositas, ¿verdad? Pero te tengo que explicar algo antes. Y te voy a contar de una guerra más grande que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial juntas. Inclusive más grande que la trilogía y todas las películas de la Guerra de las Galaxias. Es una guerra, hermano mío, que toma lugar en casa y comienza cuando alguien en la pareja toma un bando y decide estar en guerra en casa contra su marido o contra su esposa. ¿Y a qué guerra te refiero? Bueno, conmigo la empezaron hace poco y mi hermano ha sido duro, he sido rafagueado, he visto campos minados en mi casa, he visto muchas otras cosas pasar, pero te quiero enseñar un videoclip de cómo empezó esta guerra en mi casa. Entonces, tenemos multimedia listo. Entonces, y si tú sabes a qué me refiero, es que nosotros tenemos a un niño y todos, hay varios aquí tienen hijos, pero es una guerra, mi hermano mío, del favorito. ¿Quién es el favorito? Como decíamos ahorita, ¿quién es el mayordomo? Pero ¿quién es el favorito? Dios estaba buscando un mayordomo, pero eh, um, con ciertas aptitudes y ciertas formas en las que lo buscaba, por así decirlo. Pero esta guerra, hermano mío, es una guerra que en mi casa tenemos a nuestro bebé recién y pues
lo cuido yo, lo cuida mi esposa y estamos enamorados, es el primer niño. Yo sé que a muchos les pasa así, ya después del segundo ya lo ignoran, nada, no se crea. O dices, el tercero ya no sientes la misma, tal vez sientes el amor y todo, pero sabes que tienes que estar más tiempo trabajando. Pero ahorita lo estamos gozando, ¿no? Estamos enmielados con el niño, ¿no? Y ella lo cuida, yo lo cuido y de repente yo le digo, ¿me lo prestas tantito? También es mi hijo, ¿no? No, es que mami es su favorito y que no sé qué. Le digo, órale, sí, está bien. No, es que la primera palabra que va a decir es mamá. Dije, ok, está bien. Y la otra vez estábamos así en la noche y estaba llorando mucho Máximo y llore y no podía. Y entonces yo me levanté y le dije, pásamelo con su papá, aviéntamelo. A lo mejor quiere estar con su favorito. Y entonces lo agarré y se quedó calladito, tranquilo. Y lo empecé a mecer y así se quedó dormido. Entonces mi esposa me dice, sí, pues ya hice todo el trabajo duro, ya hice todo eso. Le digo, los hechos hablan más que las palabras. Mira cómo se siente cómodo con su papá. ¿Quién es su favorito? ¿Quién es esto? Y entonces llegamos así cada lucha, ¿no? Estamos en la cocina, oiga, está haciendo ruidos, me está hablando a mí. Ay, cálmate, ¿cuál? Y empezamos a hablar con él y empezamos a platicar. Y llegó a tal grado, hermano mío, que pusimos a nuestro bebé en medio en el piso. No, no te creas, lo pusimos en la cama. Lo pusimos así en la cama, yo estaba así. Y entonces yo estaba de este lado, Denise estaba del otro lado. Y empezamos a hablar, le dice, con quien se vaya y con quien voltee, ese es el favorito. Y entonces, Máximo, esto, ¿quién te quiere? ¿Quién te cuida? ¿Quién te duerme? Y luego mi esposa estaba de este lado, ¿y quién te parió? ¿Y quién te da las bibis en la noche? ¿Y quién esto y eso? Y yo acá de este lado, no, hijo, pero cuando crezca yo te voy a comprar el PlayStation, no te voy a hacer esto, te voy a comprar tu primer carro, vamos a hacer esto. Y mamá dice, y empiezan así, y empieza una pelea, y no, es que tu papá, mira, se va a trabajar y te deja todo el día solo, ya. Y entonces el niño nomás está quedando así, ¿qué está pasando? Pero en realidad llegamos a un punto donde se estaba volviendo tóxico. Ya es así como que, no es mío, no te lo voy a prestar. Le dije, arre, está bien, voy por unos tacos y no te voy a traer nada. Y así empezamos. Pero llegó un punto que ya yo sentí como que mi esposa sí se empezó y yo también me empecé a sentir como que no, ya estamos yéndolo muy recio, no, ya para cualquier cosita, el niño y no esto. Y entonces ya yo le di unas disculpas a mi esposa, le dije, amor, es pura cura, mira, la verdad. Y le confesé algo que yo hago en secreto, que ella me dijo, yo hago lo mismo. Y esto que hago en secreto es que cuando no está nadie, no, cuando mi esposa está dormida y yo estoy en la madrugada ahí cargándolo o cuidándolo, me pongo a platicar con él porque no trae sueño, trae ahí un café, casi parece, ese biberón parece que tenía café y está todos los ojos pelones. Y empiezo a platicar con él, le dijo, Máximo, pórtate bien, tú eres un niño cristiano, vete a dormir, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en el que estoy así y se pone uno sensible, la verdad, dice, no hay nadie que me está viendo, ¿verdad? No hay nadie que me está viendo, nadie lo va a saber. Y le digo, hijo, le digo, yo soy tu papá aquí en la tierra y de sangre, pero tu papá y mi papá están en el reino de los cielos. Tu papá, Dios, pórtate bien. Un día yo partiré de tu vida, pero Él siempre va a estar contigo. Y empiezo a platicar. Entonces yo le dije eso a mi esposa y dijo, no, sí, yo también. Yo sé que los hijos son prestados y que todo lo que nos da Dios Él es su papá, Él es su todo y solo nos está dando la bendición de tener hijos. Y entonces ahí como que terminó la guerra, ¿no? Pero después ahí brotan ciertas cositas, ¿no? Pero, ¿qué quiero darte a entender con esto? Que de eso se trata la mayordomía. La mayordomía, en palabras sencillas, son las posesiones que Dios te ha dado que siguen a la disposición de Dios. Las posesiones, regalos, dones, negocios, talentos, cualquier cosa que Dios te ha dado, porque Él te lo ha entregado, pero aún están a la disposición tuya. Señor, si tú quieres, Señor, dame un trabajo que cuando tú me necesites, yo esté listo para dártelo, porque tú me lo diste, recibido de tu mano. Y podemos ver unos ejemplos muy sencillos. Podemos ver en la vida, más claro, lo podemos ver en Abraham. Abraham había recibido un hijo en su vejez y Dios le había concedido ser padre. Y entonces
empezó a pasar algo. Por alguna razón Dios le pidió a su hijo que lo sacrificara de regreso. Le estaba diciendo que en otras palabras, que lo entregara a él. Y lo que pasó es que Abraham no estaba administrando mal su tiempo. ¿Y a qué me refiero? Mayordomo significa una persona administradora de bienes. La escritura nos dice: ¿quién es el mayordomo fiel? Aquel que cuando se va su jefe, su siervo, su señor, y regresa, está cuidando todo en orden. Su casa está en orden. Entonces, mayordomo es un sinónimo de administrador. Y Abraham estaba administrando más su tiempo con su familia que con el creador de su familia. David también se había olvidado de quién lo hizo rey. Llegó un momento en la vida de David que dejó de administrar las guerras. Él tenía una tremenda sageza para pelear, estratega de Dios, era un hombre varón de guerra. De repente se sentó en el trono y dejó de administrar las peleas y la guerra, pero perdió la guerra por santidad cuando una mañana se levantó y vio Betsabé. Porque Dios le había dado un trono y le había dado tantos dones, pero dejó de administrarlos, dejó de administrar a sus generales, y a tal grado que perdió a uno de sus grandes hombres y los mandó a la guerra. Así como Dios le dio un hijo a Abraham y no administró su tiempo, se dedicó muchas veces en la iglesia. Dios nos bendice o tenemos a nuestra familia y dedicamos más tiempo a la familia que al creador de nuestra familia. Y debemos ser mayordomos y sacerdotes en nuestra casa. Porque Dios, un día tal vez no teníamos nuestra familia, la habíamos extraviado y perdido por las drogas, por alguna otra adicción o un hábito, y estábamos destituidos de volver a tener a nuestra esposa. Mas Dios, hermano mío, nos reconcilió. Pero ahora nos metemos tanto con la familia que nos olvidamos quién nos dio la familia. Una cosa tan impactante con David fue que la guerra y la capacidad de estrategiar y ese don que le había dado lo dejó de administrar para con sus soldados, y por eso perdió la guerra espiritual cuando cayó con Betsabé. A Sansón se había olvidado quién le dio la fuerza. Dios puso un don en él, puso una habilidad de fuerza para conquistar al pueblo enemigo, pero en vez de eso lo usó para conquistar a una mujer. Y sabes, vemos estos tres personajes donde Abraham es un sacerdote y Dios habla sobre la mayordomía en nuestras vidas como padres. Cuando a veces deseamos más tiempo con nuestra familia y nos dedicamos, es que no hemos tenido un domingo libre, pero el mejor domingo que puedes es traer a tus hijos delante de Dios, y después queda todo el día para poder hacer algo. Y habla sobre una mayordomía que trata en la vida del padre, del jefe. Mayordomo en latín significa, mayor significa jefe, capataz, dueño, y domo es una palabra que es como hogar y sinónimo de casa. Entonces tenemos aquí que Dios está haciendo administradores en nuestras vidas como padres, pero también tenemos a David, que era administrador de uno de sus talentos. Tenía una habilidad, tenía la capacidad de estrategiar y empezar y ganar guerras. También tenemos a Sansón, que tenía un poder que Dios le había dado, hablando de dones. Pero en vez de administrarlos para proteger al pueblo de Israel, en vez de administrarlos para conquistar al enemigo, los usó para conquistar a una mujer en vez. Aleluya. Y muchas veces, a veces pasa también en la música. Muchos queremos aprender música porque pues queremos cantar una canción romántica. Ay, ya. Queremos que nos vean las hermanas o los hermanos. Aleluya. Y nos olvidamos porque Dios nos da un don, pero lo empezamos a usar para nuestra conveniencia, para nuestro beneficio. Y mira lo que dice en el mismo capítulo, dice en el 45: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Eso habla de un mayordomo, una persona que cuando se va su jefe, por ejemplo, del trabajo, deja de trabajar a la misma fuerza, ¿no? Y estás en el trabajo y tú te vas, se va tu jefe, ya le aflojas poquito más. Dice, no pasa nada, va a venir en una hora. Y llega más temprano y, caray, te pones de tu postura y dices, no, espérame, pero ya llegó el jefe, el patrón. Y eso es lo que habla Dios. Que
tus dones que te ha dado, las capacidades que tienes. Muchos de nosotros tenemos talentos. Dios te va a hacer a una persona que cantes, que seas evangelista, que puedas predicar el evangelio y todas estas cosas, pero los tenemos administrando en la comodidad. Estamos ahí cómodos y no queremos salir a las calles, no queremos hacer otras cosas. Y se necesita este año, hermano mío, que tú y yo entendamos que lo que Dios quiere hacer para este 2024 es que tus dones empiecen a salir de la comodidad. El Padre está en este año presente para tus planes, pero tienes que entender que tus dones se tienen que mover alrededor tuyo. Tienes que despertar para poder ver la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una cosa que debemos entender es que la pregunta es esta. Entonces, ¿soy el Señor de mi vida o Cristo es el Señor de mi vida? La esencia de la mayordomía expresa su total obediencia a Dios y a nuestro Salvador. La mayordomía en la iglesia es la responsabilidad de administrar o atender las asignaciones que uno recibe en un llamamiento. ¿Cuántos son llamados de Dios? O también de cuidar todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido, como la familia, el prójimo o las bendiciones terrenales o temporales. La mayordomía se define a través de nuestra obediencia en la práctica de administrar todo lo que está bajo nuestro control, pero se nos ha confiado por Dios. Tú tienes la decisión de guiar a tu familia porque Dios te lo ha confiado, pero aún así es la familia que Dios te ha dado, es el dueño de tus hijos. Es la consagración de nuestra propia vida y nuestras posesiones al servicio de Dios. La mayordomía se reconoce en la práctica que no tenemos el derecho de controlarnos, que nosotros mismos o controlar nuestras propiedades. Ahora, Dios nos dio libre albedrío, pero cuando creemos en la mayordomía, creemos que lo que tenemos, Dios nos lo dio. Que las decisiones que tomamos es porque Dios nos dio dones y queremos verlos funcionar en la casa de Dios. Eso significa que como administradores de Dios somos herencia de Él, pertenencia de Él y estamos bajo su permanente autoridad mientras administramos los asuntos del reino. Una mayordomía fiel significa que reconocemos plenamente que no somos dueños, sino que pertenecemos a Cristo, el Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros. Se define como la relación entre hombre y Dios, que identifica a Dios como dueño de todas las cosas y al hombre como administrador de las cosas de Dios. Dios convierte al hombre en su colaborador para administrar los aspectos de la vida y los aspectos de la iglesia. Recordemos cuando Dios en Génesis les da a Adán y Eva el Edén. Dios era dueño de todo y es dueño de todo, pero les da una posición a ellos de administrar y de cuidar, en la cual ellos carecieron de fidelidad y fueron destituidos en cierta moda del Edén para empezar una etapa diferente en sus vidas. Entonces, ¿qué es la mayordomía? La mayordomía es que nosotros tenemos ciertos ministerios en nuestra iglesia o tenemos trabajos y a veces tomamos decisiones como si no estuviera el patrón o el jefe. La comodidad es el enemigo de la mayordomía. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que dice que cuando se fue el dueño o el jefe, dice que empezaron a tirar, en otras palabras, tirar barra, flojera. Y entonces llega el momento en el que dice que empiezan a maltratar a los criados y empiezan a mover todas las cosas a favor suyo. ¿Será que eso pasa en la iglesia? ¿Será que de repente pensamos que Dios no está al tanto de la iglesia y empezamos a tratar mal a la gente y a las almas de Cristo? ¿Será que de repente cuando hay una situación donde tal vez estás a cargo de una célula o de un ministerio y dices, ¿sabes qué? La voy a mover al día de descanso mío, pero ese día de descanso que haces tu célula no viene nadie? ¿Por qué? Porque el mejor día tal vez no es el miércoles, es el jueves. Pero dices, es que el jueves llego cansado del trabajo. Y entonces estás tomando tus decisiones y las decisiones del ministerio en base a tu comodidad.
Y tenemos un ministerio que no está creciendo porque buscamos la comodidad. Mejor lo hago este día porque es más fácil. Pero a veces en el día más difícil es donde está la bendición de Dios. En el día donde te tienes que esforzar, es ahí donde viene la bendición de Dios y empieza a llegar a las almas. Pero a veces como mayordomos tenemos ministerios y empezamos, no sé, a hacer una recaudación de dinero y decimos, vamos a comprar este sonido del evangelismo. Y como eres el líder, dice, pues vamos a pedir unas finanzas y todo. Pero el último que falta por poner dinero eres tú y no lo haces. ¿Por qué? Porque dices, pues yo soy el líder y pues desde mi comodidad pues ya se juntó para ya se pasa, ya completamos la meta de los 5,000 pesos para el sonido y empezamos a operar de una forma en comodidad. Muchas veces pasa en la música también, empezamos a tocar con los dones, pero dejamos de temer a Dios y separarnos y empezamos a administrar la alabanza y la adoración a través de talento. Porque es bien fácil descansar en el talento, en el que yo me la sé y la puedo sacar por oído la canción. Es que me sé la letra, pero no sabes lo que significa la letra. Cantamos y decimos Yahweh y todas estas cosas, pero en realidad estamos cómodos con las palabras, pero no teniendo los significados reales. Empezamos a administrar nuestra familia conforme a nuestro trabajo en vez de la iglesia y la voluntad de Dios. Eres un sacerdote y Dios te ha puesto instituido como a cargo y la cabeza de tu casa, y en vez de empezar a administrar conforme a la voluntad de Dios, empiezas a acomodar a tu familia conforme a tu trabajo. El domingo trabajo, me quedo después horas extras, y entonces el tiempo que queda de sobra no lo hacemos en la iglesia, porque entonces no estamos siendo mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Dios me dio mi hijo y aún así, aunque soy padre de sangre, sigue siendo Él el Padre eterno que un día se va a tener que presentar delante de Él. Y sabes, tal vez tú tienes dinero, crees que tú has conseguido eso, pero es ahí donde nos equivocamos, mi hermano, porque el mayordomo fiel, los mayordomos de Cristo han reconocido que mi entrada y mi salida viene de Dios, mi proveer viene de Dios. Y sabes, un día tal vez Dios le prive de vida a mi hijo, pero aún así es porque Él decidió llevárselo y lo necesitaba delante de su presencia. Pero yo como mayordomo no puedo quejarme, no puedo decir esas cosas, porque son suyos mis hijos, porque suyas son las finanzas. Y este año, hermano mío, buscamos mayordomos que empiecen a administrar los ministerios correctamente. Que no piensen que los niños de la escuelita son sus hijos. Que no piensen que la gente que trabaja en servidores, en anfitriones, es su gente y la pueden tratar como quiera. No, hermano, son almas de Dios y Dios busca mayordomos. Estamos en busca de mayordomos que permanezcan fiel a Dios. Mayordomos que permanezcan fiel a Dios. Hay un mayordomo que tal vez pasamos por desapercibido, pero me impacta demasiado porque es tan sencillo que José, en el tiempo de José de Egipto, cuando los hermanos vinieron y se habían reencontrado con su hermano que habían vendido, dice que en el verso 16 del capítulo 43 Génesis dice: y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa. Porque José, de haber sido un esclavo, de haber sido encarcelado, tenía un mayordomo fiel, porque había sido fiel a Dios cuando tenía que hablar, y Dios le había dado discípulos o gente que cuidara también de él. Y dice así el verso 19: y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Necesitamos entender que aquí es la casa de Dios y necesitamos mayordomos que atiendan las necesidades. Ellos venían con una hambruna. La palabra de Dios dice que había Jacob, Israel y todos los hijos estaban en un tiempo desesperado donde no tenían provisiones, pero fueron a Egipto, y en la puerta de Egipto estando el mayordomo de José. Tal vez si hubiera estado otro mayordomo, no les hubiera abierto la puerta, pero era el mayordomo de José, y José era su hermano extraviado que lo habían dado por muerto. Mucha gente va a venir con hambre, mucha gente viene con deseos de conocer a Dios, pero nosotros nos vemos a un lado y los desechamos, o decimos no, todo bien, se ve muy bien, tiene traje y viene a la iglesia, todo está bien, pero por dentro hay una necesidad y un hambre y una sed de conocer al creador del universo. Pero a veces no somos mayordomos, y hoy necesitamos entender que tenemos que atender a la gente. Debemos ser serviciales, anfitriones, que la gente se sienta que está entrando a un lugar.
que es una casa ordenada, la casa de Dios. Como mayordomos, debemos de entender que no solo significa ser líder y dirigir, sino administrar con pasión todas las cosas que Dios nos da. Administrar a la gente, porque la gente son almas, no son números, son almas. Y para este año 2024 necesitamos entender que todo lo que vamos a hacer tenemos que hacerlo como si fuéramos mayordomos. Así como está en la fotografía, así. Hay unos que ya no traen, ¿verdad?, corbata porque ya no se usa casi, pero así en el espíritu, así te tienes que ver. Ves un alma nueva. Hey, ¿cómo estás? Hey, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué te pareció el servicio? Hey, ¿sabes que hay un lugar para ti abajo en la bienvenida? Y ser serviciales. Porque me llama la atención porque en algunas películas lo han visto tal vez, o es más presente en algunos restaurantes. Pero hay un timbrecito así, un timbre que le picas así, ¡tin! ¡tin! Bueno, en casas adineradas o en los tiempos anteriores, cuando tenían un mayordomo o un criado, tocaban ese timbre, así, ¡tin! Y entonces tenía que venir, tenía que ver el mayordomo y ¿qué ocupa mi amo? Y a veces Dios está tocando así, ¡ting! Se oye un tímbalo, se oye un sonido y no estamos listos para atender. Y Dios está haciendo una llamada ahorita y está tocando ese timbre y está diciendo: ¿cuántos mayordomos están ahorita dispuestos? Hay una necesidad, necesitamos crecer en nuestra iglesia, necesitamos crecer en atender a la gente, necesitamos ser una iglesia de 5 estrellas. ¿Cómo es una iglesia de 5 estrellas? Pues ve a un hotel de 5 estrellas. Nunca he ido. No, y ahí está jacuzzi, ahí hay un montón de cosas. Si abres tu cuarto, si te comen la soda y lo que sea, no te lo cobran. Aleluya. Si te llevan las toallas, no te cobran. No, no te creas. Pero un hotel de 5 estrellas viene todo incluido, tiene buffet, todo esto. Y sabes, Dios viene con todo incluido. Hay salvación, hay sanidad, hay perdón, hay redención. Dios te da todo lo que has perdido. Y cuando hay mayordomos de 5 estrellas, la gente no nomás viene y se siente perdonada, se siente liberada también, hermano mío. La gente cuando viene a una iglesia de 5 estrellas donde lo tienen perfecto, dicen: ¿sabes qué? No solo sentí que mi vida tenía propósito, ahora sé que ya tengo que hacer para que mi familia regrese conmigo. Ahora ya sé qué hacer para poder honrar a Dios. Porque no nomás encontraron una cosa, encontraron todo el propósito de la vida. Porque viene todo incluido. Pero a veces excluimos ciertas cosas. Y nosotros debemos de saber que somos mayordomos de la casa de Dios. Vinieron con hambre los hermanos de José y su mayordomo lo atendió. Atiéndelos, atiéndelos, atiéndelos. ¿Será que hemos olvidado atender gente? Hablamos sobre la mayordomía y el significado sencillo, que son las posesiones que Dios te da, que están a la disposición de Dios. Aún nuestras posesiones están a la disposición de Dios. Cuando tenemos un ministerio y lo cuidamos, cuando tenemos un negocio, aún está a la disposición de Dios. Me diezmas a través de tu negocio, me diezmas a través de esto, me honras a través de esto. Tenemos que entender que como hijos de Dios hay una demanda. Y yo voy a ser súper sincero. El año pasado, sin mencionar nada, muchas cosas dejaron de estar. Había actividades que teníamos y no prevalecieron hasta fin de año. Hicimos también la renovación de nuestra fachada de nuestra iglesia y nos quedamos a medias, pero terminamos la fase 1. Pero ¿sabes por qué a veces se quedan las cosas a medias? Porque no hay mayordomos que administren. A veces los ministerios tienen una meta y se quedan a medias. A veces no logran el objetivo del año. A veces no logran todas estas cosas. Y ¿sabes qué? Eso es porque no somos buenos mayordomos de la casa de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el siervo fiel, ¿quién es el mayordomo? ¿Dónde está? ¿Quién es ese mayordomo que el Señor está buscando? Bueno, Pedro le había preguntado eso y el Señor le dijo: bienaventurado aquel siervo el cual cuando yo venga él lo haya haciendo estas cosas. Unos versos antes dice: bienaventurado aquellos siervos a los cuales cuando él venga los halle velando.
De cierto os digo que yo los ceñiré, los engrandeceré, haré que se sienten a la mesa y vendré a servirles también a ellos. Cuando tú sirves a alguien, Dios se cerciora de engrandecerte y servirte también, porque Él tiene cuidado de ti. Pero a veces no queremos empezar a dar la milla extra en nuestro ministerio, porque decimos, no hombre, a mí nadie me trató como yo llegué. Yo me acuerdo que cuando yo llegué me pusieron y le vamos a barrer la iglesia y vámonos. Caray. Y hoy en día ya no es así. Y no estoy hablando de que vivimos en un tiempo de generación de cristal y nada de eso, pero muchos de nosotros llegamos y le vamos a servir, nos vamos a hacer, y nadie nos dio un discipulado. Pero tenemos que entender que debemos ser una iglesia que tiene un proceso de bienvenida, tiene un proceso de darle a entender a la gente cuál es su lugar, de guiarla. Hay gente que todavía tiene unos meses aquí, que está viniendo y no tienen todas las cosas claras. A veces no saben ni por qué levantamos las manos. Tú y yo las levantamos y a veces ni sabemos por qué, con el significado. Pero la realidad es que esta gente necesita, y el pueblo de Dios necesita ser instruido. Pero el mayordomo es aquel que, aún sabiendo todas esas cosas, él es el que conoce mejor la casa, porque él la limpia. Él limpia cada rincón. Y tú y yo conocemos la iglesia, donde están los niños, donde está el pastor. Y a veces vemos un alma nueva y sabemos dónde está el pastor. Está en la oficina, hay que llevarlo con el pastor y que lo conozca. Y ese es un gran mayordomo, el que conoce con detalle la casa y puede llevar a guiar a todos los nuevos a un lugar específico. Tal vez escuchas a un joven y dices, bueno, él tocaba, entonces yo conozco a los de la alabanza y lo llevo para acá. O sabes, es un maestro como profesión, entonces yo soy un buen mayordomo y los llevo con el ministerio de los niños, porque tal vez sea un gran maestro de niños. Ese es el mayordomo. Viene gente y la sabe administrar. Oh, mira, esta persona llegó con este talento. Yo conozco cada rincón de la iglesia y a su gente, y la voy a tomar y la voy a poner. Llegó un alma y yo voy a llevarla a la casa del hogar. Ayer llegó un alma a los pies de Cristo. Estábamos en un ensayo regional y yo ya me iba a ir. Y yo acá a llegar a mi esposa, está haciendo un frío, yo estaba afuera. Y yo dije, no, pues vente mañana, ¿no? Mañana hay servicio, cállale mañana. Es el mayordomo que quiere tirar la comodidad. Yo estaba con mi excusa, no, yo estoy con mi bebé. A veces yo trato de tener mis devociones en la noche, me gusta estar en la noche. Y a veces estoy con mi bebé, digo, al ratito oro, ¿verdad? Por la comodidad de estar con el bebé, con esto. Yo estaba con mi esposa y estaba esta persona afuera y me sentí la convicción. Me dijo, tú eres mi mayordomo. No hay nadie aquí, todos están los músicos arriba, están ensayando. No está el que cuida la iglesia. Abrimos y cerramos. De hecho estaba cerrada la iglesia. Entonces yo lo vi afuera y me acerqué y le dije, hey, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que ocupas? Dime, está cerrada la iglesia, pero te escucho, habla. Y empezó a hablar. ¿Sabes qué? Yo tienen un centro, tienen un lugar, yo quiero, me siento mal. Y empezamos a dialogar. Y entonces ya dialogamos, lo escuché, le dejé saber ciertas cosas, qué tipo de casa somos, que creemos en esto. Y ya cuando llegó mi esposa, dije, no, pues mañana nos vemos, casi en mi mente. Pero dije, no. Y le hablé a Pastor Manuel y fue un mayordomo. Y dije, Pastor Manuel, aquí hay un alma. Ahorita se quiere ir, ahorita es la buena, mañana para luego es tarde. Y le hablé y me dijo, ¿sabes qué? Ahí van unos hombres, van a estar por ahí. De hecho van a recoger otro alma y vámonos. Gente llega a nuestra casa. Y a veces la comunidad de ser un pastor, y yo me pongo en los lugares, dicen, pues que alguien más lo lleve. Yo ya llevé muchas almas al home. Yo estuve en el home, aleluya. Ya pasé por ese proceso. Pero que no se te olvide, a David se le olvidó quién le había dado el trono y quién le había dado la capacidad de los dones para administrar una gran nación y administrar la guerra. A Sansón se le había olvidado quién le había dado el don y la fuerza para proteger a Israel. A Abraham se le había olvidado quién le dio su hijo. Todos los dones y todos los títulos que Dios te ha dado, no te olvides que Él te los dio y Él sigue siendo el administrador de tu vida. Y sabes, la comodidad viene y quiere entrar en tu vida. Tú tienes que aprender a reconocer y decir, ¿sabes qué? Ya es más grande ser un mayordomo y un siervo humilde, como Jesús dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. A veces la comodidad de los títulos
títulos, a veces la comunidad de nuestra postura social y decir, no, esta persona, mira cómo es, no tiene esto, mira cómo habla. Pero déjame decirte que Pedro tenía un lenguaje duro, tenía un lenguaje del vulgo, de todas estas cosas, pero esa sencillez tocó a grandes maestros. Y yo hoy te digo que la comodidad puede venir a tu vida y decir, no, es que yo no soy capaz de hacer esa persona entrar a los pies de Cristo. Pero te digo que la sencillez de ser un mayordomo es la que hace la diferencia. No buscamos talentosos, hermano mío, buscamos gente que dice, mi talento pequeño que tengo me lo dio Dios, y con ese te sirvo, y con ese te amo, Señor. Este año ocupamos esa sencillez de nuevo, volver a ser humildes de esa manera. Señor, permíteme estar en tu puerta. Si es en los niños, si es en un ministerio, si es en mi casa, que tengo que empezar a cerrar la puerta y ser un mayordomo. Cuando veo a mis hijos entrar con música mundana, cuando veo que llegan trasnochados, debo de empezar a cerrar la puerta, hablar con ellos y ser un mayordomo y sacerdote en mi casa. Y decir, esto no entra aquí. Yo soy cuidador, yo soy protector, yo soy centinela de la casa de Dios. Y este año Dios hace una convocatoria. Y está ese pequeño timbre así. ¡Ting! ¿Dónde están? Necesito mayordomos. Tengo mucha gente que quiero traer a esta iglesia. Tengo muchas almas que quieren ser tocadas por tu testimonio, no el testimonio del pastor, por tu vivencia, tu experiencia. Quiero que tú se lo presentes, que lo que tú has vivido es lo perfecto que él necesita escuchar para conocer y creer en Jesús. No ocupo grandes títulos, ocupo mayordomos. Y Dios está así, ¡ting!, buscando. Pero a veces no prestamos nuestro servicio a Dios. Dios está buscando mayordomos. Se buscan, hasta hay recompensa por ellos. Vivos o muertos. No se crea. Ocupamos mayordomos que estén a la disposición de Dios. Ahí está mi talento. Yo soy carpintero, pastor. Dios me dio el don. Yo vengo y arreglo esto. No, pastor, yo sé soldar. Aquí Dios me lo dio y aquí está y se lo regreso a Dios. Yo sé hacer esto, trabajar, soy albañil. Yo puedo venir y arreglar unas paredes y parar unas paredes. No. Porque aún está a la disposición el don que tú me diste. Está disponible, Señor. Cuando tú lo quieras, llámame. Cuando tú quieras, llámame. Está listo para estar ahí. La decisión de servir siempre está a la puerta. Siempre está. Siempre hay donde servir. Pero la comodidad y el estar pensando, no es que yo esto, no es que esto, no es que aquello. No necesitas nada, no hay requisitos para ser un mayordomo. Solo date a conocer la casa de Dios, porque va a venir gente que tú vas a tener que darle una bienvenida. Créanmelo, yo sé que hay gente aquí, porque lo he escuchado, que dice, yo llegué aquí por esta persona, porque cuando me recibió oró por mí y me trajo al ministerio y me puso a servir. Y gloria a Dios por ese mayordomo que está aquí, que hoy Dios te dice, eres un mayordomo fiel. O que en tu vida pasó eso. Sabes que mi líder ya no está, pero recuerdo que cuando él estaba aquí, venía y entraba y me decía, hey, Dios tiene cosas para ti, mira, vamos a empezar por esto, vamos a empezar a servir a este nivel y esto, aquello. Hemos tenido mayordomos fieles que han partido con el Señor. Nuestro hermano Santos fue fiel. La gente que ha vivido aquí, dado su vida por cuidar la casa, ha sido fiel y Dios honra a ellos. Hoy en día te digo una cosa, están cenando delante de Dios, porque ellos no se fijaron en otra cosa más que estar en la puerta de Dios. Estamos a la puerta de Dios. Hemos tenido mayordomos fieles. Todavía nuestro pastor se toma un tiempo para visitar a la gente. Y yo sé que para decir, yo soy uno de ellos. Todavía se toma el tiempo, porque para servir no hay ningún nivel. Me gusta cómo lo pone el apóstol Pablo, y con esto voy aterrizando, porque él sabía qué clase de persona era antes. Y en 1 Corintios 3 y 9 dice, porque nosotros solamente somos colaboradores
y somos labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3:9, porque nosotros solamente somos colaboradores de Dios, labranza de Dios y edificio de Dios. Tú y yo somos el edificio de Dios. Viene una pesca milagrosa, viene algo bien tremendo. Dice la Biblia que cuando Pedro entró y echó las redes, después de haberlo hecho toda la noche y no tener éxito, pero vino Jesús, dice que no podían traer la red, que tuvieron que llamar a otra gente. Y este es el llamamiento y convocatoria a mayordomos de la casa, a los que conocen la casa de Dios, a los que no están cómodos diciendo no, que alguien más los sirva. Yo quiero servir, pastor, yo estoy aquí, yo tomo ese lugar donde tenga que estar. Si tengo que estar doblando cables, si tengo que estar a eso, si tengo que hacer lo más pequeño, créeme, eso más pequeño es grande en el reino de los cielos. Somos el edificio de Dios. Tú y yo somos el edificio de Dios. Un edificio de 5 estrellas. Un edificio que ha tardado tras años. Hemos remodelado, hemos hecho muchas cosas para que se vea con excelencia. Muchos dicen que por qué ponen estas cosas y estas cosas. Es que tú no entiendes el celo que hay en mi corazón, porque la casa de Dios se vea hermosa y que pueda haber todo este contenido, todas estas pantallas, para que nuestros hijos de hoy en día, que tienen a ser visuales, que están en los iPad, que están en las redes, en YouTube, puedan entender aún con mayor claridad el mensaje de la palabra. Tal vez no lo vas a entender porque estoy dando todo mi servicio y entrega, pero tienes que saber una cosa, que al que sirvo es el dueño de este edificio, de mi casa, de mi trabajo, de mis finanzas, de todo lo que tengo. La gente no lo entiende. Mucha gente me dice, oh, tienes muchos talentos, tienes muchas cosas. ¿Sabes qué? Yo nomás me presté para servir. No había nadie. Está bien, yo seré mayordomo de ese lugar, yo aprenderé, no importa. Si nadie quiere hacerlo, yo lo voy a hacer. Y esos mayordomos, mira, José tuvo un mayordomo. ¿Sabes por qué? Aunque en la casa de Potifar, esta es una parte que me puede dar alabanza. Cuando José entra a la casa de Potifar, que era un siervo adinerado, que tenía mucha influencia, un político, por así decirlo. Él era amo en la casa, siervo. La esposa hizo todo un refuego ahí, un alboroto, intentó seducirlo, y ahí dice que él corrió y salió desnudo. Pero fue mayordomo, fue acusado, después fue aprisionado, pero fue un mayordomo fiel. No se metió con la esposa de su amo, guardó en santidad, huyó, fue difamado. Pero aún así Dios miró eso y lo miró con agrado. Y cuando él estuvo sobre todas las cosas, estuvo sobre Egipto. No fue el faraón. Cuando tuvo sueños el faraón, él los interpretó. Dios le dio gracia. Le dio la profecía de las 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Vienen 7 años de escasez, 7 años de bendición y luego de escasez. Y entonces, al haber interpretado el sueño, dice: yo te pondré por todo esto administrador de Egipto. Un judío administrando Egipto. Alguien que no debe ser, pero fue un gran administrador. Empezó en la casa donde era siervo. No hizo lo que no tenía que hacer. Guardó su corazón, fue probado. Y en ese momento yo imagino que una sensación que Dios dijo: Dios me ve. Dios sabe que he sido un mayordomo y he sido un siervo fiel. Y la justicia, había sido vendido por sus hermanos como esclavo. Lo habían dado por muerto. Pero él perseveró. Hermano mío, persevera. Ahí donde estás, en ese ministerio, aunque te difamen, te digan cosas, vas a ser probado. Pero un día Dios te va a poner por administrador del ministerio que está tu líder. Tal vez mi líder es injusto, tal vez mi líder es muy duro y eso, pero persevera, mayordomo fiel.
Persevera, iglesia, porque has tenido la región de iglesias aquí en Alcance Victoria y has sido un mayordomo fiel atendiendo cada una de esas iglesias. Hoy te doy una multiregión, te puedo dar más iglesias a cuidar porque has sido mi mayordomo fiel. Tenemos líderes, pastores fieles que han cuidado a otros pastores. No solo cuidan de nuestra iglesia, tienen un espíritu de mayordomía y han reconocido que ellos están para atender la casa de Dios, y no solo han sido fieles aquí, sino en otras puertas de la casa de Dios han sido el edificio de Dios. Y tarde o temprano, hermano mío, Dios te va a poner por administrador de Egipto. ¿Y sabes qué? ¿Qué representa Egipto para mí, en mi punto de vista? No es la casa de Dios, pero es el mundo. Y Dios te va a poner administrador en tu trabajo. Dios te va a poner administrador y dar gracia en tu empleo, en tu negocio, porque Egipto tal vez representa todo lo que está fuera de la casa de Dios. Pero Dios nos da las riquezas del impío, serán dadas para el justo. Yo creo que ahí donde estás, inclines tu rostro. Y si tú tal vez has sido fiel, este es un tiempo en el que Dios te quiere fortalecer a que sigas siendo fiel, un servidor sencillo, un servidor sencillo. Te quiero dar una nueva capacidad para administrar, para cuidar. Ha habido un empoderamiento sobre nuestra iglesia nuevo, pero también con ello todos hemos recibido algo nuevo y estamos por recibir algo nuevo. Nosotros crecemos con nuestro líder y nuestro pastor, y Dios quiere hacer algo fresco en tu vida. Te quiere hacer mayordomo de negocios, en tu trabajo. Pero tienes que seguir a la puerta, disponible. Aún estoy disponible en tus puertas, Señor. Pese el título, pese todo lo que sea, aún me puedo doblar las mangas y hacer las mesas, Señor. Dice así, dice: y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Dios está allá por fiel, pero quiere que sigas siendo fiel hasta la tercera, quinta vez. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis podrá ser. El Hijo del Hombre vendrá. Viene la promoción, no sabemos cuándo es. Viene la bendición, no sabemos cuándo es. Pero que cuando estemos ahí, estemos labrando la casa de Dios. Que cuando nos encuentren ahí, estemos en la casa y en las puertas de Dios. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gracias, Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás. Todo aquello que tú me has dado es tuyo. Sí, Jesús. Con mi ser, Jesús. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido Levanta tus manos y díselo: Señor, ha sido más que bueno. en mi vida ha sido
lo que tú me das es tuyo. En mi vida ha sido Permíteme este año tan convertirme fiel. en tu mayordomo fiel. Con mi ser, Estás en la con búsqueda de cada mayordomos fieles, Señor, porque yo tú eres fiel. cantaré, Yo deseo ser fiel contigo y en tu casa. cantaré Dios. Oh, sí. Y en mi vida ha sido bueno. En mi vida. Y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Sí, Jesús. Tu fidelidad sigue Sí, Jesús. persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tan sencillo como: quien es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondré. No podremos recibir más este año si no administramos lo poco que tenemos. Todavía Dios quiere darnos más, pero tenemos que administrarlos. Ha habido gente aquí que viene temprano, 1 hora antes, para acomodar las sillas. Sigue siendo fiel. Dios te ve. Gente que tú abres tu casa, aun cuando ves un miércoles en tu grupo vida lleno y el siguiente está vacío, sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Que a lo mejor estás tratando de recuperar tu matrimonio y intentas comunicarte con tu familia. Permanece orando a Dios y Él va a hacer su voluntad a su tiempo. Sigue siendo fiel. Sigue esperando la puerta a tu Señor. Porque tal vez no será la primera vigilia, la segunda, pero la tercera donde Dios suplirá. Yo quiero hacer una oración ahí donde estás por cada uno de los que sirven. Tal vez tienes 3 años sirviendo en un ministerio en Los Ujieres y estás empezando este año y tal vez dices: otra vez voy a estar en este ministerio, amo lo que hago, todas estas cosas. Pero este es un tiempo donde queremos honrar y queremos orar por ti. Ahí donde estás, cada uno de los que sirven en esta casa, hasta donde hemos llegado ha sido grande, pero Dios nos quiere dar más gente, más capacidad. Extiende nuestra capacidad, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las personas que están aquí, Dios, que se toman su tiempo, porque no esperan una paga a cambio, que tal vez ponen de sus finanzas para traer un alimento a la bienvenida, que tal vez se esfuerzan para hacer un talento, que se esfuerzan cuando se trata de salir a las calles y dar un flyer a una persona y se toman el tiempo para hablar del evangelio, Señor. A cada uno de esos siervos mayordomos que son portadores de tu palabra, Señor, hoy los reconocemos, Señor, como los héroes de la casa, Dios, como las personas que han hecho posible administrar la iglesia con sus pequeñas obras, Dios. Ellos han sido mayordomos. Y también hacemos una convocatoria a aquellos, Señor, que a lo mejor se sienten conmovidos porque hay un don en su vida que tal vez han puesto en práctica para administrarlo en la iglesia, Señor. Aquí tenemos maestros, predicadores, tenemos toda clase de dones, Señor, evangelísticos. Dios, que tú empieces a incomodar de una manera, Dios, nuevos líderes, nuevos prospectos. Quieres derramar algo fresco, quieres empoderar a gente nueva, Señor, pero queremos, Dios, entender que es un compromiso contigo, no con el hombre. No nos paga el hombre, nos pagas tú, Señor. Queremos ser mayordomos. Que nuestras finanzas, que nuestras propiedades, que nuestros bienes, que todo lo que somos y nuestras posesiones siempre sigan a tu disposición.
todo lo que está bajo nuestro control es porque nos los has confiado. Nos has dado una familia, nos has dado un ministerio, nos lo has confiado. Permítenos ser fieles en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Qué emoción es poder haber estado aquí esta mañana y que podamos recibir la palabra de Dios. Hemos concluido, pero realmente estate a la expectativa de lo que está sucediendo este mes, porque hay un sentir de parte de Dios